Me da mucho gusto tener esta mesa primero a Regina Tamés, directora de GIRE. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien, mucho gusto a la diputada Liliana Madrigal. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Y a Gerardo Barroso, que es ginecólogo y que sabe mucho de estos temas. Gracias, ¿cómo está? Bien. A ver, el problema que tenemos, déjame ver si yo lo entendí, tenemos 13 niños que fueron concebidos antes de que entrara en vigor la ley. La ley prohíbe que extranjeros vayan a hacer esto a Tabasco, pero entonces estos que fueron concebidos antes se quedaron en una especie de limbo y el gobierno de Tabasco dice, perdón, nacieron después, me los quedo yo. ¿Estoy bien o mal? ¿Ese es un buen resumen? Sí, no fueron concebidos, sino que el contrato se firmó antes. El contrato. Puede haber ni siquiera habido transferencia o que el embarazo no hubiera iniciado, pero sí hubo ya un contrato firmado. Diputada, ¿por qué los extranjeros no pueden hacer uso de este servicio en el territorio de Tabasco? ¿Por qué se cambió la ley para que esto no sucediera así? Mira, el año pasado se reformó el Código Civil precisamente para evitar la mercantilización de los niños. Detectamos en Tabasco que cientos de parejas extranjeras llegaban únicamente para buscar un niño, pero con un gran problema, que salían niños de Tabasco y de México, del país, sin saber el destino que llevaban esos niños, ni siquiera tener la certeza de que esos niños iban a tener la garantía de familia. En mi caso me tocó ser diputada local en la anterior legislatura y el 8 de mayo de 2013 presenté una iniciativa precisamente que pretendía reformar el Código Civil para darle certeza jurídica y evitar todo este limbo jurídico que actualmente existe. Es decir, que se suscribiera ante la Dirección del Registro Civil para que tuviera validez legal y que además se diera continuidad en las clínicas especializadas que se dedican a realizar esta práctica. Hoy lo que leo y lo que he escuchado del caso de Tabasco es que muchas clínicas estaban en el clandestinaje y que no cumplen con las normas específicas para poder llevar a cabo estas técnicas. Pero recordemos, ¿su iniciativa prohibía a los extranjeros? En un principio sí, sin embargo escuchamos distintas orientaciones de CONAPRED, del propio GIRE, y nosotros cambiamos y dijimos en un momento dado que la pareja, que uno de las parejas, siempre y cuando pudiera demostrar residencia por lo menos de 6 meses en el país, pero además que tuviera los permisos correspondientes de su embajada. Hemos visto que en distintos países no permiten la entrada, el ingreso de esos niños y no les dan el miedo el a derecho a estas paternidad. Esto es curioso. ¿Solo Tabasco y qué otro estado? Sinaloa. Solo Sinaloa. Doctor, el problema, riesgos, cosas, hable. El tema principal es que hoy hablamos de los 13 niños, es un problema mediático y cada vez lo hacemos más espeluznante. Hoy lo que comentábamos es quién de todos los que estamos aquí vamos a adoptar estos niños. Nadie. El problema principal es que no hay alcance de miras en las políticas públicas de salud. El problema no es la maternidad subrogada, el problema es que no tenemos una ley que reforme todas las técnicas de reproducción asistida. En el mundo hay 80 millones de parejas infértiles. En México 2.5 millones de individuos requieren de estas técnicas. Y ¿Cuántos? 2.5 millones. No tenemos atención prioritaria para estas parejas. Y el gran problema es que cuando hablamos de maternidad subrogada, quien requiere es un porcentaje por abajo del 8% de la problemática global. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en los últimos 15 años? Tratar de generar una ley que modifique la Ley General de Salud para poder normar no solamente la maternidad subrogada, sino el contexto global de lo que hoy en día hay cerca de 90 clínicas de reproducción asistida en toda la República y que no sabemos qué es lo que está sucediendo con ellas. Yo creo que lo que estamos viendo hoy es consecuencia de una mala regulación que ya se había criticado. En lugar de agarrar, como dice Gerardo, el problema por donde debe entrarse de fondo la reproducción asistida, entramos en un mini tema en un estado que lo hizo mal y ahora tenemos a 13 parejas que son las que nosotros no hemos escuchado, hemos ido a documentar. El caso de Michael lo estamos acompañando legalmente, en donde quienes están pagando los platos rotos no son
las agencias, las clínicas, porque ahí ni siquiera serían ellas y el no. Sino padres que no tienen niños. Padres que están siendo separados de sus hijos. Son 13 niños. Algo sé por otras cosas que hago cuando no hago noticieros del problema que tenemos en adopción en México. Me da pavor que haya 13 niños en el DIF, pavor me da el futuro. Cuando tienen padres que los quieren, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el problema hoy? ¿Quién le habla a Arturo Núñez y le dice son 13 niños? Porque mi preocupación primera es ser 13 niños que tienen padres sanos que los quieren, ¿no? Bueno, desde mi trinchera y el reto que yo tengo ahora como legisladora federal es precisamente trabajar en el ámbito del Congreso de la Unión, pero tenemos un detalle. El Congreso de la Unión no tiene la facultad de legislar en materia de maternidad subrogada, ¿sí? Entonces tendríamos que presentar una reforma a la Constitución Federal para que podamos tener esta facultad de legislar. ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Cuál es mi pretensión? Presentar una ley general que precisamente regule la maternidad subrogada y todas las técnicas de reproducción asistida. Porque también quiero imaginar que Tabasco en algo tenía razón cuando era el único estado y llegaban cientos y cientos de extranjeros y decían... No se saben ni cuántos ¿qué eran. hacemos? No saben ni cuántos eran. Entiendo la lógica de Tabasco de decir, espérenme, porque para como regulamos y nos las cosas en este país... ¿no? Absolutamente. El gran problema es que es real. Hoy, si nosotros no hacemos una modificación a la Ley General de Salud, no podemos crear una ley. O sea, no puede haber una ley de reproducción. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha alcanzado de tal manera que lo que hacíamos nosotros hace 10 años es obsoleto. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una modificación a la Ley General de Salud, generar una norma oficial mexicana que se revisa cada 5 años en lo técnico, en la condición bioética. Eso sí se puede hacer desde eso se puede modificar. Recordemos que desde abril del año pasado, que la Cámara de Diputados recibió un dictamen de la Cámara de Senadores. Se está trabajando en la Comisión de Salud, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Gobernación, y hay otras iniciativas que se tienen que trabajar todas en su conjunto. Vamos a estar muy pendientes de este tema, les agradezco. Última pregunta, muy rápido, Regina. ¿Qué hace este señor con el que hablamos hoy que tiene un hijo en el DIF que no lo dejan ver? Dice señora, ¿qué hace? ¿Cuál es el proceso? Rápido. Se va a presentar un amparo y se van a presentar medidas cautelares también a la Comisión Interamericana. En el caso de Michael, y estamos viendo si hay ya otras parejas, no solo extranjeras, sino mexicanas, a quienes también podemos acompañar, y las gestantes, que también estamos preocupadas, ellas deberían de ya estar en su casa tranquilas y están teniendo que apoyar a los padres intencionales, y es un tema... Yo creo que no es de leyes y políticas, hay también un tema de corrupción que habrá que preguntar cuánto están cobrando antes por las actas de nacimiento, que hay varias cosas que investigar. Eso cuando lo tengamos. Así es. Entonces preguntamos. Diputada, mil gracias, doctor, mil gracias. Regina, como siempre. Al revés. Mil gracias. Yo soy Los Puch, gracias por haberme...